Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. ¿Con qué arma mataron a aquellos tres pistoleros y por qué aparecieron solamente Hoy tenemos un emocionante y terrorífico episodio que estamos grabando desde la mismísima exposición del Dr. Mortis en la Biblioteca Nacional. Por ahí seguramente escuchan que se cruza en este audio lo que fue el radioteatro del Dr. Mortis. Hoy vamos a conversar de Mortis, el último testamento, este último libro del reconocido escritor Miguel Ferrada que nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a conocer de esta historia, la historia de esta exposición y todo lo que tiene que ver con esas historias de misterio que vamos a compartir con ustedes en este episodio. Bienvenido, Miguel, a La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional para conocer, lo que es tu último libro, Mortis, Un Último Testamento, y que se inspira en este personaje, el Dr. Mortis. Estamos hoy día en esta exposición en la Biblioteca Nacional, que además tú curaste. Sí, con el equipo de la biblioteca hay que decirlo. Sí. Yo creo que eres el mayor experto en este famoso personaje que yo escuchaba, había oído de historias que me contaban algunas personas ya mayores, algunos profesores, mi mamá, de haber escuchado este radioteatro. Sí. Así que felices de poder conversar contigo hoy. Muchas gracias por la invitación y por estar presente acá en este lugar y además con esta novedad que es este libro. Miguel, hace poquito lanzaste además otro libro, que son Los Brujos del Fin del Mundo. Tenemos este aquí. ¿Cómo se hace para escribir tan rápido y también por qué te has dedicado a esta área como del misterio y el terror? Sí, para contestar la primera parte de la pregunta, en realidad no escribí tan rápido en la pandemia. La había sacado terminando la pandemia, entonces fue una cosa más o menos subterránea, que pasó un poco desapercibida, pero la novela estaba ahí, estaba esperando su momento y ahora salió con Ediciones Urano, una versión definitiva, mucho mejor editada, más linda, así que estoy muy contento. Y coincidió ese proceso de reedición de ese libro con el proceso de edición de esta novela con Penguin. Entonces, al final, se juntaron dos cosas que la hice en más tiempo, no es que escribiera dos novelas juntas con un par de meses de diferencia. Pero se vio así, igual entretenido, súper entretenido eso, súper entretenido haber lanzado una novela en septiembre y después una en noviembre y que estuvieran, y además que están las dos emparentadas por esta cosa de este tema que es el misterio, el horror, el suspenso, y este imaginario oscuro que tiene Chile, que de alguna manera unifica las dos novelas, ¿no? Uno con un hecho histórico que son los brujos de Chiloé, y otro con el personaje de ficción más longevo que tenemos, que es el Dr. Mortis, ¿no? Que atravesó, como tú misma dijiste al principio, generaciones, ¿no? Tu mamá, los papás de tu mamá seguramente también lo escucharon. Claro. Y ahora vimos recién, hay chicos que vienen del colegio a mirar la exposición, o sea, están esperando pasar, así los tenemos ahí un poco, pero claro, interesa a un rango generacional muy grande, entonces muy bonito también constatar esa fascinación que tiene Chile por este tipo de terror, creo que hay una experiencia estética bien interesante, creo que menos morbo y más una cosa estética. Así que muy entretenido, muy entretenido esta confluencia, ¿no? Y un segundo semestre del año muy potente para mí. Súper movido, ya me imagino. Sí. Uno espera como toda la vida para publicar un libro y a ti se te ha dado esta posibilidad de estar promocionando dos libros a la vez. Cuéntanos sobre tu interés por estos temas, por el misterio. Los brujos, como decíamos, de Chiloé, del fin del mundo, es una historia así como que siempre se ha contado, pero nunca se ha confirmado. En el caso del Dr. Mortis, un personaje creado que ya vamos a hablar también de quién lo creó. Pero al parecer siempre ha sido tu tema de interés. Sí, mira esa pregunta, ¿por qué?
Es la pregunta que me hago yo, es la pregunta que se hace mi papá. Porque a este niño le gusta el terror. Pasaba Estas eso. historias. Claro, ¿por qué le gustan estas cosas? Porque ve películas de terror cuando era chico, ¿no? Me quedaba hasta tarde. Ah. Sufría de insomnio, entonces me quedaba hasta tarde viendo películas de terror. Peor todavía, ¿o no? Sí, Pero peor. O vamos. sea, sí, después ahora viendo como lo que uno sabe un poco del funcionamiento del cerebro y las rutinas de sueño, claro, era lo peor ponerse a ver tele. Y menos películas de terror, pero era lo que yo hacía. Y después me ponía, y además siempre fui bien lector, y leía de todo, enciclopédico, ¿no? Leía enciclopedia, libros de, no sé, de atlas del cuerpo humano y cosas así, pero también leía mucha literatura, y particularmente de terror, así como que si había algo de literatura y había de terror, me iba al terror. No sé por qué. Rastreo algunas cosas familiares, mi abuela que veíamos películas de terror cuando chico, entonces cuando yo era chico nos poníamos a ver películas de terror, supongo que por ahí iba la cosa. Pero finalmente ha sido una fascinación por lo que no lo llamo yo, pero no es que yo le haya puesto ese nombre, pero lo identifico con lo que algunos estudiosos llaman lo sublime, ¿no? Que es esta especie de emoción contradictoria que nos provoca algo que es inconmensurable, ¿no? Como algo que es al mismo tiempo hermoso y terrorífico. Entonces nos provoca una fascinación, pero al mismo tiempo terror. Sí. Y creo que esa es la emoción a la que inevitablemente mi obra ha ido confluyendo. Y que creo que está súper emparentada a la geografía de Chile, ¿no? Aquí estamos con una montaña que son los Andes, que son majestuosos. Uno siempre dice majestuosos los Andes, sí. Que precisamente se relaciona con lo sublime, ¿no? Con algo que es mucho más grande que uno y que tú lo ves y es hermoso, pero además te asusta, ¿no? Y están los terremotos y el océano y el desierto y los bosques impenetrables, o sea, Mucho paisaje vacío. Sí, digamos. sí. Entonces yo creo que ahí nos provoca algo en la psique. Y eso ha hecho que tengamos esta tradición, por un lado, el Dr. Mortis, y por otro lado, desde la ficción, y por el otro lado, desde la cosmovisión y la mitología, toda un acervo de criaturas mitológicas que son bastante terroríficas, si uno las mira, ¿no? El Trauco, el Caleuche, el Alicanto en el norte, son todas criaturas bastante, si uno las mira, son como criaturas de películas de terror. Y hay una tercera arista que es la parte histórica, ¿no? Y ahí están los brujos. Entonces hay una confluencia que a mí me parece interesante, hay una triangulación que es la que yo indago siempre en mi obra. Mira, sabes que primera vez, y hemos conversado bastante de terror en este programa, sobre todo últimamente, que hace poco fue Halloween, primera vez que lo pienso de esta manera que tú nos estás diciendo, que somos un país terrorífico, se presta el paisaje, la mitología, Sí. todo. Hay un dato que a mí me fascina, que es que la serie de televisión más vista en Chile el año 70, como el año 70, principio del año 70, era Sombras Tenebrosas, Barnabas Collins. Ah, claro, Barnabas Collins. O sea, también me han contado las anteriores generaciones. O sea, yo me acuerdo que mi mamá, que no es nada, mi mamá no ve películas de terror, no le gusta nada el terror, pero te citaba la canción que cantaban los niños que el puente se va a caer, y habían chistes de, mira, ahí va el Barnabas Collins. Sí, claro. Entonces, históricamente Chile tiene, dentro del gusto popular, está el gusto por el terror. Es una Sí. cosa que se perdió un poco algunos años, pero se ha vuelto a recuperar. Bueno, y lo mismo que tú dices, ¿no? Ha habido harto terror últimamente, hartos escritores que estamos abocándonos ahí, así que como que está resurgiendo esa cosa que viene de más atrás. Bueno, y que hay harto que contar. Vamos a recorrer Vamos entonces a recorrer esta la exposición, exposición, y, sí. y parte de lo que cuenta también tu libro aquí de Mortis, el último testamento. Eso, vamos. Miguel, bueno, estamos iniciando este recorrido y antes de irnos a tu libro vamos a contar la historia de qué te inspiró a escribirlo. Entonces, como que no supiéramos nada, yo no he visto nada por aquí. Sí, eso. Vamos a mostrarle este recorrido a quienes nos están viendo y escuchando hoy día. ¿Cómo nace esta historia que termina dando vida a Mortis, último testamento? Bueno, nace gracias a este señor, Juan Marino, que bueno, los que van a estar escuchando no lo van a ver, pero acá hay una fotografía de Juan Marino, que es el creador del Dr. Mortis, ¿no? Él crea al personaje en el año 1945 en Punta Arenas, en una noche de tormenta, empieza a trabajar en una radio, en la Radio Ejército, y capta la onda corta de la BBC de Londres, y escucha a Boris Karloff contando un cuento de Edgar Allan Poe. Y ahí dice, voy a hacer un radioteatro con mis amigos, junto a sus amigos, y crea este Dr. Mortis. Yo conocí la obra de Don Juan gracias a la biblioteca, además. Yo venía aquí a la hemeroteca a buscar las revistas que estaban, porque ya habían desaparecido cuando yo
cuando yo conocí al personaje ya no, llevaban 10 años más de 10 años sin publicarse. Entonces yo venía acá a leer la historieta y anotaba las cosas que pasaban para entender el mundo que él había construido. Claro, y descubrí que había construido una especie de universo lleno de situaciones, personajes, lugares, entidades. Y cuando lo conocí le propuse rescatar a este personaje. Y bueno, ya hemos hecho un trabajo, se han publicado novelas gráficas, se publicó también hace poquito un nuevo tomo de cómics del personaje con una historia mía y otra de Gonzalo Villanedel. Siempre estoy invitando además a otros guionistas para que den su visión acerca del personaje. Y bueno, y se cumplen los 80 años este año, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que quisimos hacer, una era la exposición para dar cuenta de la historia y la trayectoria de esta creación. Y ahí es donde surge la idea de, bueno, pero hagamos otra cosa, celebremos en la ficción los 80 años del personaje. Y las coordenadas eran 1945 Punta Arenas. Entonces, partí con esta idea, ¿no? Cómo fue el proceso de creación, pero dentro de la ficción, ¿no? Aquí no es una novela sobre la creación del personaje, sino que está inserta en el universo. Pero sí, indagando en esto de que Juan Marino era de Punta Arenas, Juan Marino no solamente hacía terror, ¿no? Mezclaba con policial, mezclaba con horror cósmico, mezclaba con ciencia ficción, y le gustaba mucho la ufología. Entonces también hay un cierto elemento ahí ufológico, no son necesariamente extraterrestres ni nada, pero sí indagar un poco en ese fenómeno dentro de lo que es Punta Arenas y después trasladar la acción al presente. Esas son las coordenadas para esta novela, pensando en que también está no solo Punta Arenas, sino que en 1945 como final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces también descubrí que habían 3 submarinos nazis que, terminada la guerra, van por el Atlántico, y hay 2 que son capturados frente a Mar del Plata. El tercero nunca se sabe qué pasó. Entonces ahí también digo, bueno, ¿qué pasó si siguió por el Atlántico hacia el sur y llegó a Punta Arenas? Y ahí un poco se va armando la historia. Sí. Qué interesante esto, porque bueno, Punta Arenas no he estado ahí, pero por lo que he visto es como un lugar que se presta para pensar en historias de terror. O sea, yo viajé, siempre trato en lo posible, y casi siempre lo logro, ya sea por decisión o por sincronía, viajar a los lugares que escribo. Entonces, claro, fui a Punta Arenas, fui a Puerto Natales, fui a la Cueva del Milodón, recorrí todos estos lugares para poder entender como hablábamos hace un rato, ¿no? Yo creo que la relación que tenemos con el horror tiene que ver con la geografía. Entonces, para mí es importante estar ahí y empaparme de eso. Y hay como mucho viento. Hay mucho viento, soledad. Están esos acampados donde hay una casa perdida y tú la miras y dices, ¿quién vive ahí? ¿Cómo vive? ¿Y cómo vivía hace 80 años en esa casa, aislados completamente? Están esos parajes, en un horizonte, pero después hay unas montañas entre medio, después ves los macizos, más allá de Torres del Paine. O sea, es un lugar, no, es verdad increíble, sí, maravilloso. Me enamoré de Puerto Natales y Punta Arenas cuando fui. Bueno, vamos a esta historia de Juan Marino, el creador del Dr. Mortis. Parte entonces como un radioteatro. Exacto, sí. Pero de ahí va creciendo a formar todo este universo. Sí. Hay muchas personas jóvenes que nos escuchan, decíamos hace un momento, habían escolares que vienen a ver esto, pero para quienes no saben nada, no habían escuchado. Parte como el radioteatro, se vuelve muy famoso, cómo va creciendo a tener publicaciones, revistas, cómics. Sí, mira, parte efectivamente en el año 1945 como radioteatro, donde el Dr. Mortis no es un personaje, es un anfitrión. Simplemente un anfitrión. Parte a dar la bienvenida al auditor. Viene la historia, que la historia puede ser de un vampiro, un hombre lobo, un científico loco, una historia de terror X que al principio también Juan Marino comenzó adaptando otro relato y termina con el Dr. Mortis despidiendo a la audiencia. Esa era toda su función, no era un personaje. Y luego en 1955 Juan Marino se viene a Santiago y trae el radioteatro, lo comienza a emitir desde acá y ahí se transforma en un éxito. Radial se escuchaba, además porque se escuchaban en las radios regionales. Entonces empezó a agarrar una fuerza, según estudiosos del radioteatro en Chile, de haber sido uno de los 3 radioteatros más escuchados en su época, así que, sin ninguna duda. Además, la época de oro del radioteatro. La época de oro. No llegaba todavía la televisión, no estaba partiendo. No, pensemos en 1955 hasta la televisión llega el año 60 y algo, ¿no? 62 debe haber sido. Entonces, en esa época, y además cuando llegó era muy escasa, entonces efectivamente, en la época de oro del radioteatro tiene un éxito arrollador, y ahí en 1955, claro, 1957 más o menos,
Juan Marino monta una obra de teatro. Esa es la primera vez que el Dr. Mortis sale de la obra de teatro a otro medio. Una obra de teatro aquí en el Teatro Carrera. Entonces, Una noche de terror se llamaba. Y ahí el Dr. Mortis comienza a ser un personaje. Y luego viene la invitación de la editorial Zigzag, que tenía un departamento de historieta bastante importante en ese momento. Los mejores dibujantes estaban ahí. Una maravilla. Lo que llamamos la época de oro de la historieta chilena también. Donde habían títulos que vendían 100.000 ejemplares, 80.000 ejemplares. Y Elisa Serrano, que era la editora, contacta a don Juan y le dice, queremos una revista del Dr. Mortis. Y ahí ocurre lo maravilloso que don Juan, en vez de seguir el formato, que también estaba en el formato de la historieta del presentador de historias, transforma al Dr. Mortis en un personaje. Entonces, toma todos estos guiones que le había escrito para radio y teatro, ya sea donde había un vampiro, un hombre lobo, un científico loco, y comienza a transformar todos esos villanos en el Dr. Mortis. Entonces el Dr. Mortis, cuando uno se pregunta qué es como... Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué es? Porque hay una revista donde es un vampiro, después lees otra donde es un hombre lobo, después lees otra donde es un científico loco, después donde es un ladrón de guante blanco, después otra donde es una entidad extraña, amorfa, que está devorando la realidad, después así, ¿no? Entonces, y eso... A mí me fascina. Eso es lo que yo venía a hacer acá en la biblioteca, ¿no? A leer una revista y anotar, y el Dr. Mortis es tal cosa. Y bueno, hay unas características que sí mantiene siempre a pesar de estos cambios de identidad. Una es su apariencia, ¿no? Normalmente este caballero que tenemos atrás, que es como un bigotito francés, una barbita... que lo teníamos al inicio, sí. Aquí está. Rasgo como anguloso. con una varita o un bastón. Un bastón, claro, sí. Y es como rasgo anguloso y este pelo como cuernos, ¿no? Esa es la apariencia que va adquiriendo con diferentes matices según el dibujante también y según también el... Eso también te iba a preguntar, si tenía un dibujante único o fue variando de acuerdo a las publicaciones que se iban haciendo. No, fueron varios y fueron de los mejores que había. Partió con Roberto Tapia Tom, que es uno de mis favoritos, y aquí de hecho en la exposición pueden ver originales. Es una maravilla ver originales de Roberto Tapia Tom. Él partió dibujando al Dr. Mortis, yo creo que los primeros 20 números, con algunas interrupciones por otro dibujante. Y luego ya comienzan a entrar dibujantes de marca mayor, Máximo Carvajal, Santiago Peña Hilillo, Juan Francisco Jara, Sergio López, Juan Araneda. Hay un montón de dibujantes. O sea, entonces, además tienes no solamente una variedad de estilos de historia, sino que además una variedad de estilos gráficos en la historieta. Y eso genera este universo vasto donde hay una sociedad secreta de seguidores del Dr. Mortis, que es la cofradía. Hay una agrupación de científicos exorcistas que están buscando al Dr. Mortis para atraparlo y eliminarlo de la faz de la Tierra. Y todas estas cosas. Son 170 revistas muy entretenidas. Bueno, vamos a seguir recorriendo esta historia en otro de los puntos aquí de esta exposición por los 80 años del Dr. Mortis. Seguimos recorriendo esta exhibición en un nuevo punto donde ya tenemos los dibujos en grande y uno puede apreciar todo tipo de detalles. De repente yo me pregunto, por supuesto que aquí sigue habiendo talento, pero aquí estaba todo un mundo, una fábrica de artistas, de tanto escritores, dibujantes y quienes tenían ideas también para dar vida a todos estos cómics. Tú nos decías que se publicaron cerca de 150 números de la revista. Venías tú acá a la biblioteca a consultarlo. Siempre, o sea, ¿cómo escuchaste tú del Dr. Mortis como para después, hoy día, hacer toda esta... Porque este no es el único libro, ¿no? También están los demás que nos comentabas, para hacer toda esta parte de tu carrera en función de este personaje. Fue bien azaroso. Ocurrió que a mí me gustaban dos cosas. Bueno, me gustaban varias cosas, pero particularmente tenía dos obsesiones, que una era el terror, como te había contado, y el otro era la historieta, el cómic. Entonces me gustaba mucho leer cómic. Estamos hablando de los años 90, donde no estaba esta cosa de las películas de Marvel, eran cosas bien underground, bien... y sobre todo los cómics de superhéroes eran una cosa para niños. Entonces, y yo cuando entré a la adolescencia, yo seguía leyendo cómics de superhéroes y me encantaban. Y un amigo medio que no le gustaba nada, digamos, el tema del cómic, y encontraba que porque yo estaba leyendo cosas de niño, dice, pero a ti te gusta el terror, ¿por qué no lees cómics de terror? O sea, si vas a leer cómics, lee cómics de terror, que es una cosa un poco más adulta, dentro de lo que considera adulto un cabro de 14 años. Esas tonteras que cuando uno es adolescente, ¿no? Que quiere ser grande rápidamente y todo. Entonces ya él así me dice, ¿por qué lees esas cosas para cabros chicos? Lee algo de terror. Entonces le dije, no conozco cómics de terror. Y está el Dr. Mortis.
Y él tampoco sabía mucho del Dr. Mortis, pero le sonaba. Y pregunté, y efectivamente ahí me dicen, no, es un radioteatro que existió y también una revista. Y coincidió que mi papá tenía un amigo que tenía una colección de historietas de la época de oro de Chile. Y tenía alguna revista del Dr. Mortis. Y me prestó unas 3 o 4. Yo recuerdo claramente la noche en que leí el primer cómic del Dr. Mortis, que fue El hijo del cadáver. Y quedé fascinado porque era ese tipo de terror gótico, clásico, tipo película de la Casa Hammer, tipo película de la Universal, ¿no? Que es un tipo de terror que era el que yo veía cuando chico en la trasnoche. Entonces me volví fanático y ahí empecé a buscar en ferias persas, a buscar ahí lo que uno pillaba en librerías de viejos. Hola, tiene un Dr. Mortis, y aquí hay una revista, iba juntándola así. Y ahí me vine a la biblioteca a buscar, ¿no? A leer lo que encontraba y a armar digamos, este mapa. Y luego con el tiempo conocí a otros fanáticos del Dr. Mortis que tenían cassette con radioteatro. Mira la época, así, cassettes. Entonces ahí uno copiaba el cassette y escuchaba el radioteatro y así hasta que fui armando mi propia colección y el año, creo que fue el 2004, se le hizo un homenaje a Juan Marino en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile. Y poco antes, es una historia muy larga de contar, pero había logrado dar con su dirección y escribirle una carta. Entre él, vivía en Argentina, al sur de Argentina, en la Patagonia. Entonces le había escrito una carta. Y ahí él me cuenta, me van a hacer un homenaje a fin de año, juntémonos allá. Y ahí yo le presenté la idea de rescatar el personaje y traerlo, digamos, a nuestros días. Qué increíble historia, ¿no? Cómo todo se va dando cuando Sí. uno tiene como una obsesión o pone su foco en algo específico. Bueno, junto con esto, leyendo tu libro, hay también otras influencias, me imagino. No es solo el Dr. Claro, Mortis sí. lo que tú has consumido para dar vida a las obras que escribes hoy. ¿Cuáles son esas influencias o esos, no sé, escritores, comiquistas que admiras o que has seguido? Sí, o sea, bueno, mis principales influencias son del mundo del cómic, que son, hubo lo que llamaban la invasión inglesa en Estados Unidos, que llegaron guionistas ingleses a trabajar con cómics norteamericanos, particularmente con superhéroes. Dentro de eso estaba Neil Gaiman, el de Sandman, Alan Moore, de Watchmen, Grant Morrison, de Lo Invisible y Doom Patrol. Entonces ellos tomaban personajes clásicos y los remozaban y les daban una vuelta de tuerca y lo reinterpretaban. Que era justo lo que yo quería hacer con el Dr. Mortis. Coincidió que yo quería hacer esto y después descubro que habían unos guionistas en ingleses en Estados Unidos que estaban haciendo lo mismo. Entonces ellos fueron una influencia radical. He tenido la suerte de conocerlo además, a encontrarme con Neil Gaiman, encontrarme con Grant Morrison, encontrarme con Peter Milligan. ¿Eres de los que van como a las Comic Con, ese tipo de cosas? O sea, a Grant Morrison lo conocí en una Comic Con, pero a Neil Gaiman me lo encontré, así en Nueva York. Yo estaba en la biblioteca y él iba a la biblioteca, entonces no, fue alucinante. He tenido mucha suerte en eso, de conocer a mis ídolos y no defraudarme. Entonces, claro, ellos son para mí como un gran referente y también, bueno, hay mucho de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, de Horacio Quiroga, ¿no? Que también me gusta mucho, como escritores de terror que yo leí en la etapa formativa. Y también del cine, ¿no? A mí me encanta David Fincher, es mi director favorito, entonces siempre estoy como volviendo a Fincher, y tengo una forma de escritura muy visual, me dicen, ¿no? Que la gente que me lee dice que es muy visual. Entonces, y normalmente porque ¿cómo se filmaría esto? ¿Dónde pongo la cámara? ¿Cómo hago el encuadre? Son preguntas que me hago al escribir, que no tienen sentido, pero me las hago y se reflejan en el proceso. Entonces, hay harto de Fincher, Kubrick, particularmente, que son como referentes para mí bien potentes. Sí, yo leyendo tu libro decía, claro, esto tiene mucho de guión, pero después leía y claro, tú también trabajas como guionista, entonces dije, de ahí debe venir eso tan como que uno se imagina escena a escena cuando va leyendo. Claro, sí. Bueno, es que además hay una cosa que a mí me interesa rescatar mucho, que es el libro como vehículo de entretención. Una imagen que para mí es muy pregnante y que tiene que ver con esto,
es que cuando yo era niño, no sé, tú ibas al Zapatero o ibas a cualquier lugar y había unos libritos chiquititos de cowboys, de vaqueros. Entonces, y a los caballeros, digamos, a los señores que les gustaban las películas de vaqueros, les gustaba leer estos libritos chiquititos de... No había una cosa de, voy a leer una novela. Había una cosa de, me leo esta historia y listo, y la pasé bien. Me interesa eso, me interesa rescatar esa cosa hedonista de la lectura. Entonces trato siempre de que lo que escribo tenga ese placer visual también inherente, que sea muy gráfica, pero también muy fluida, ¿no? Lo que estoy contando. Sí, bueno, se logra totalmente. Genial. Aquí en el libro. Miguel, y me quedó dando vuelta a eso que empezaste a coleccionar, así, porque me da curiosidad, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué coleccionas? No sé si tendrás la colección completa del Dr. Mortis. ¿Cómo es ese mundo como más privado de Miguel Ferrá que nosotros podemos ver a través de tus libros? Bueno, colecciono libros, para empezar. Sí, he coleccionado libros a través de la vida y he perdido por azar, perdido algún par de bibliotecas, pero y las vuelvo a reconstruir. Me interesa mucho más el libro como objeto estético. También un rato fui editor y diseñador y me gustaba diseñar los libros de forma como objeto estético. Entonces colecciono libros. Tengo además una colección del Dr. Mortis bastante importante. Me faltan 5 revistas para completar la colección, así que si alguien tiene, me avisa. Aviso. Me cuenta cuáles tiene y puede que sean las 5 figuritas que me faltan. Tengo el vinilo, se editó un vinilo en su momento de Conrad de Teatros, también lo tengo. Tengo 2 de los 3 libritos de cuentos, así como hablábamos de los libritos de cowboys, se editaron 3 libritos de cuentos chiquititos. Tengo 2 de 3. ¿Y qué más hay? Bueno, tengo casi todo lo que tenga que ver con el Dr. Mortis, lo tengo... ¿Y alguna vez hicieron juguetes o merchandising como hoy día se usa tanto? No, lamentablemente no. De hecho, una de las cosas de este proyecto que es bien ambicioso y que armamos una productora con Paloma Marino, con la nieta de Juan Marino, una productora que se llama Dr. Mortis Producciones, que es tratar de poner en valor todo eso y tratar de transformar al Dr. Mortis en un referente a esos niveles. O sea, no sé, uno va a Argentina y Mafalda claro, está desde el aeropuerto, claro. y te adentras en Buenos Aires y vas a pillar en todos lados figuritas, cositas, tazones. Y lo mismo pasa con Tintín o con Corto Maltés, bueno, hay que decir de Superman, Batman y todos los superhéroes, claro. ¿no? Y el Dr. Mortis tiene para hacer todo eso, sí. Entonces la idea es en algún momento dado llegar a eso, sí. Así, lo que no se hizo en los 70 que se haga ahora. Claro, ahora hay muchas más posibilidades, así que sí, hay que seguir viviendo, ¿no? Y además este género, como hablábamos del terror, que hoy día ha repuntado tanto y que estamos tan interesados. Ya habrá que hacer un análisis sociológico de qué nos ha pasado últimamente que nos está atrayendo tanto todo este tema. Sigamos recorriendo la exposición. Miguel, ¿qué tenemos aquí a nuestras espaldas? Veo publicaciones que se ven más modernas. Bueno, novela gráfica, parte de lo que fuiste construyendo luego, ¿no? Después de toda esta etapa que nos contabas que te pusiste a coleccionar, venías acá, lo descubriste a este personaje. Así que cuéntanos de esto que podemos ver aquí. Sí, bueno, en una de las historietas que leí, el Dr. Mortis está atrapado en una isla, en una cúpula de acero y plata en una isla en medio del Océano Pacífico. Y después seguí leyendo la revista y nunca se libera. Entonces esa fue la historia que yo le planteé a don Juan, es como, ¿qué pasa si el Dr. Mortis se libera de esta prisión? Y le presenté un boceto de guión de cómo sería eso. Y eso dio pie a esta novela gráfica que se llama Mortis Eterno Retorno, que es una novela gráfica que publicamos en el 2011 con dibujos de Ítalo Ahumada. Y es una novela que le ha ido tan bien que se publicó en Francia, en Dinamarca, en Italia, y en Estados Unidos se publicó durante la pandemia, así que no nos fue bien, pero se publicaba en varios. Ha llamado la atención afuera, entonces no solamente por el valor patrimonial, sino que además por su valor como obra en sí. Y bueno, hoy hemos hecho reedición de los clásicos, que hicimos una colección con Unlimited en su momento, también en el año 2011, y en plena pandemia, como estábamos encerrados, y yo, una idea que estábamos viviendo días pre-apocalípticos, está el clásico género del post-apocalipsis, claro, ¿no? Como Mad Max y todo eso, como fue el apocalipsis y lo que viene después. Sí. No, acá era lo que viene antes del apocalipsis, ¿no? Como que estamos entrando en el apocalipsis recién.
Y bajo esa idea empezamos a escribir nuevas historias del Dr. Mortis, ya que se había liberado. Esa liberación fue la que empieza a provocar este mundo extraño en que estamos viviendo con pandemia, inteligencia artificial, algoritmos en las redes sociales que controlan la información. Habíamos tenido estallido social, además. Estallido social, claro, o sea, entonces, claro, era todo un estado mental que fuimos volcando en esta historia. Y estamos, y un poco también, esta novela un poco seguir en ese tono, rescatando este personaje para que hable ya de los horrores que estamos viviendo hoy. Bueno, quiero dejar para el final una pregunta sobre esta novela, pero ahora yéndome netamente a esta exposición que se puede visitar acá en la Biblioteca Nacional. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Tú ya conocías lo que había aquí en la biblioteca? ¿Cómo se unieron para dar vida a esta exposición y cómo fue buscar las piezas que hoy día podemos ver acá? Sí, efectivamente, había trabajado en otros proyectos con Claudio Aguilera, del departamento de láminas de la biblioteca. Claro. Entonces, cuando vienen los 80 años, esto se armó con harto tiempo antes, pero hoy, el 2025 van a ser los 80 años, lo contacté. Con Paloma, nos juntamos con Paloma Marino y con Claudio y hablamos los tres de esta idea de tener una exposición que diera cuenta del legado del personaje. Entonces, claro, yo ya conocía además lo que había en la biblioteca, porque no solo yo había venido a leer, sino que además también dentro del trabajo de rescate, después como investigador sobre el personaje, venía a verificar las fechas de publicación, notas de prensa de la época, entonces sabía que había suficiente material acá en la biblioteca para poder armar una exposición interesante. Entonces ahí conversé con el equipo de la biblioteca, les planteé una línea de tiempo de los hitos que marcan al personaje, y dónde ir a bucear dentro de los archivos. Hicieron un trabajo maravilloso, porque además no solamente fueron donde yo les dije, sino que eligieron las viñetas precisas para ilustrar esta historia. Está increíble. Sí. Además, tú decías que hay originales, tenemos algunas vitrinas aquí donde uno puede ver más en detalle sí. El trabajo. Exacto, o sea, una de las cosas también de por qué hacerlo acá era porque yo sabía que habían originales, no solo del clásico, sino que también de lo nuevo que se ha hecho, entonces se podía ahí mostrar una cosa única, ¿no? Yo no había visto originales del Dr. Mortis, entonces fue bueno estar acá, hacerlo acá y que pudiesen estar a la vista del público. Es una oportunidad única, de verdad. Sí. Muy, y sale un poco de lo que a veces uno espera ver dentro de las exposiciones que se hacen acá en la biblioteca. Vámonos acá al libro. No sé si por alguna razón esta casa que aparece aquí existe, no existe. Yo la miré y dije, es que yo la conozco, pero cuéntanos un poco de esta portada que inspira el libro. Sí, la idea fue... no poner al Dr. Mortis dentro de la portada precisamente por el carácter etéreo, como al principio en el radioteatro no se veía, cada uno, Juan Marino siempre decía, a mí me gusta que la gente se imagine al Dr. Mortis. Entonces lo que ocurre en el cómic es que uno está obligado a ponerle una cara. Entonces, como volvíamos acá a lo que uno recrea solo con el lenguaje en su mente, descartamos rápidamente que el Dr. Mortis estuviese en la portada, pero sí que estuviese presente de alguna manera. Y esta idea de una casona es un tropo bien importante dentro de lo que es no solo el Dr. Mortis, sino que, digamos, están las casas embrujadas, la casa tomada de Cortázar, hay una cosa ahí de la casa como un lugar donde ocurren horrores, ¿no? Y particularmente en el Dr. Mortis, la primera portada es unas personas que están huyendo de un castillo. Y esa es la primera imagen, además. El castillo como lugar del mal, ¿no? Entonces hay una progresión del laberinto. O sea, hay una progresión, digamos, de la estereonomía. Está la caverna como claro. Lugar después está el laberinto, luego el castillo, luego la catedral, luego la casona, ¿no? Como un hilo conductor de cómo ahí habita el mal de alguna manera. Entonces, fue esa un poco la línea que seguimos para el diseño de la portada. Y además también, que una cosa que me gusta, que se logró con el equipo de diseño, que tiene una cosa como de VHS, ¿no? Como si tú lo ves, pues, es como sin ser antiguo, tiene una cosa vintage, pero moderna al mismo tiempo, ¿no? Se ve como un libro de terror de los 80, pero hecho hoy. No se queda en el homenaje, hay como una reactualización de esos códigos, que a mí me gusta harto. Último Testamento quiere decir que ya hasta aquí llegan las historias inspiradas por el Dr. Mortis, o
¿O puede venir mucho más? Todo lo contrario, todo lo contrario, sí. Yo siento que hay dos, dentro de mi trabajo con el Dr. Mortis, hay dos hitos. Uno fue Eterno Retorno, que es liberarlo. Y esta novela es un hito donde... Porque lo de la liberación tenía más que ver con traerlo de regreso para los lectores y los fans que lo conocíamos. Esta es una novela que está escrita para quien no sepa nada del personaje, ¿ya? O sea, si no has escuchado un radioteatro, si no has leído una sola historieta, es una puerta de entrada. A mí me gusta jugar con las contradicciones dentro de mi trabajo, de mi obra. Entonces me gusta esto de que esta puerta de entrada tenga un título tan definitivo como Último Testamento, que además tiene que ver con las características preapocalípticas, ¿no? Como la idea de dentro del Dr. Mortis hay un testamento, ¿no? El testamento del Dr. Mortis. Entonces es el último, pero no porque cierra la historia, sino que porque comienza esta última etapa, que es todo lo que va a venir ahora, ¿no? Todo el horror que se va a desatar en el mundo en este preapocalipsis. Bueno, habrá que ver qué viene después de este último testamento, qué es lo que dice, qué es lo que sigue en esta preapocalipsis, como tú decías. Es autocontenida, eso sí, no es que se te dé una secuela directa ni nada. A mí, siempre el Dr. Mortis, las historias son modulares, no hay una primera, segunda, tercera, cuarta parte. Cada historia dialoga con otra, pero tú puedes disfrutar una de manera independiente, que era lo que hacía Don Juan y que es lo que yo he querido mantener siempre. Sí, bueno, yo aparte de haber escuchado alguna vez por ahí el Dr. Mortis y haber escuchado un pedacito, no tenía idea más allá del personaje, y claro, cumple totalmente tu libro para ser leído por alguien que a lo mejor no sepa nada de toda esta gran historia que nos has compartido hoy. Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, la pasé súper bien. Qué bueno, yo también. Muy buena conversación, muy entretenida. Buenísimo, Sí. Bueno, y antes de despedirnos, déjenos sus comentarios aquí abajo porque pueden ganarse este librito que tenemos aquí. Además te vamos a pedir que lo firmes para nuestros seguidores. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.